Gracias a Laura por la predicación, por el cántico, antes de la predicación de la palabra del Señor. Pónganse en pie un momentito. Vamos a pararnos en lo que tenemos esta lectura. Yo solo la voy a tener. Ustedes me siguen con sus vistas y oídos. Lucas capítulo 7. Evangelio según San Lucas capítulo 7. Y vamos a ver desde el versículo 36 hasta el versículo 50 inclusive. Ustedes saben que hemos estado predicando de manera sistemática y sostenido sobre el Evangelio de Juan. Sin embargo, vamos a hacer un corto desvío aquí y vamos a ver un pasaje que es increíblemente parecido al que predicamos el domingo pasado. Estos pasajes guardan una similitud que muchos estudiosos, teólogos y pastores lo que han hecho es confundirlo y creer que son pasajes paralelos cuando en realidad no lo son. Dice Lucas capítulo, usted recuerda que hablamos una ofrenda perfecta el domingo pasado sobre esa ofrenda que dio María, la hermana de Lázaro de Betesda, al Señor cuando le ofreció ese nardo puro, el frasco, cómo lavó e ungió los pies del Señor, lo ungió con sus cabellos. Y miren qué cuadro tan similar pero diferente. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vamos a orar. Te damos gloria y gracia, buen Señor. Sí, nuestro Salvador puede y quiere perdonar pecados y a pecadores. Él vino para redimirnos, para perdonarnos de toda maldad, para que todo aquel que se sabe, se siente, se confiesa y se convierte del pecado, tenga en su sangre una medicina que cure su gran mal, su enorme mal. Qué bueno es, Padre, que enviaste a Jesucristo y Él de manera espontánea y dispuesta vino para que nosotros te conozcamos a ti, para que haya un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne que nos dé acceso a un Dios tan santo, tan 3 veces santo, tan benditamente santo como eres tú. Qué bueno es que no te retrotraíste en tu santidad y decidiste actuar en pureza y en justicia de manera condenatoria, sino que en gracia y en misericordia, movido por amor,
te encarnaste, te humanaste y viniste aquí para salvar a todo aquel y a toda aquella que se sabe, se cree, se confiesa y se convierte de sus pecados a Cristo, que cree solamente en Cristo y en Cristo solamente. En esta mañana, Señor, yo alabo tu bendito nombre, yo exalto, magnifico y engrandezco tu bendito nombre. Y gracias porque nos dice a Joshua, a Jesús, a ese Salvador, que puede redimir, sabe redimir, quiere redimir a todo aquel que en Él cree. Abre mi boca con sencillez, con humildad, con gracia, con sabiduría, con unción, con poder, con virtud. Lleva tu palabra a los corazones. Sea tu espíritu el que tenga bien trazar, convencer, persuadir, iluminar, traer fe, que pueda redarguir, que pueda contristar, que pueda alegrar, que pueda dar esperanza, que pueda convertir, que dé vida a los pecadores como esta mujer aquí presente y aquí ausente en esta mañana. Señor, habla a los corazones, habla a las almas, mueve la voluntad, intranquiliza la conciencia, persuade la mente, motiva los afectos, trae convicción, trae luz, trae los corazones a ti para la gloria de tu bendito nombre, para que el sacrificio de Cristo, como dice el profeta Isaías 700 años antes de su muerte, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que Cristo verá cuántos hermanos, siendo Él el hermano mayor, puede llevar a la gloria por la muerte de su cruz, por la sangre derramada. Da vida, Padre, da vida, resucita a los muertos en esta mañana, a los muertos espirituales, a los que tienen muerte eterna, da vida eterna. Gracias por este ejemplo precioso y enséñanos en gratitud, amarte más. Te lo pedimos con gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden retomar sus asientos. El título de este sermón es ¿quién le amará más? ¿Quién le amará más? En esta mañana voy a introducir este sermón bajo ese título, recordando lo que dije, la similitud que existe entre el sermón que predicamos este domingo pasado en la mañana y este, pero haciendo hincapié y énfasis de que no son la misma escena, no son las mismas personas, no es la misma mujer, no es el mismo caso. De hecho, uno de estos casos se dio en Judea, el de María. Betania estaba en la región de Judea, este se dio en Galilea. Es notorio que las dos personas que invitaron a Jesús se llamaban Simón. Lo que pasa es que uno se llamaba Simón el fariseo y otro Simón el leproso. Lo más probable es que este Simón de Betania, donde estaba María, la hermana de Lázaro, que predicamos el domingo pasado, era alguien a quien Cristo había sanado de la lepra. En gratitud, él quiso hacer una cena en honor a Cristo, y ahí iba a estar Lázaro, Marta y María, una familia que había visto días antes resucitar a su hermano de 4 días ya de muerto. Y por tanto, no debemos confundirnos de que esta mujer que aparece aquí, del cual no se nos da el nombre, ni es María Magdalena, ni es María de Betania, ninguna de las dos María. Sin embargo, hay tanta similitud, hay tanta semejanza, tanta igualdad en ambos casos, pero vamos a ver una preciosa diferencia. Lucas capítulo 7, versículo 36 es donde estamos tomando el consejo de Dios en esta mañana. Si usted ve, aquí dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Mire, yo no sé qué es lo que persigue mucha gente acercándose a Cristo. Hay gente que se acerca a Cristo con una mentalidad meramente intelectual. Ellos piensan que Cristo fue un gran maestro, dividió la historia. Antes se contaban los años de manera retroactiva, ahora se cuentan de manera progresiva. Y cuando ellos piensan en Cristo, piensan en un gran personaje histórico que divide la historia de la raza humana en antes de Él y después de Él. Pero Cristo no es nada más, no es nadie más. Otro
que tienen una mente acuciosa, filosófica, filantrópica, piensan en Cristo y muchas veces buscan de Él, van a un templo, leen la Biblia, leen un tratado, leen un tratado de teología, de filosofía, para tratar de encontrar en Cristo un personaje admirable y que es un modelo, un paradigma, un ejemplo, un patrón, una guía de alguien que el que quiera tener una vida filantrópica, un amador de la humanidad, una gente que sepa cómo tratar a su prójimo, ven en Cristo un filántropo que le puede servir de modelo. Cristo es eso. Otros sencillamente quieren acercarse a Cristo para cuestionarlo, para escrutarlo, para investigarlo, para sondearlo, para examinarlo, para ponderarlo, pero no quieren encontrar en Cristo quien Él es en verdad. Lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es que mucha gente se acerca a Cristo o busca a Cristo o se aproxima a Cristo con criterio, con pensamiento, con deseo y con perspectiva incorrecta. Cuando Pilato mandó a Lázaro a Herodes, cuando Pilato mandó a Jesús a Herodes, Herodes se contentó porque él había oído de los milagros de Cristo y quería ver si Cristo, que era el milagrero, hacía un gran milagro. Pero Pilato, pero Judas, pero Simón el fariseo, pero los dos ladrones en la cruz tuvieron tan cerca del Salvador, tuvieron tan cerca del Redentor, tuvieron tan cerca de Dios hecho carne. Sin embargo, uno lo vendió, otro se burló, otro lo cuestionó y otro no lo aprovechó. La pregunta es, ¿qué usted quiere de Cristo? Como dijimos en un sermón anterior, mucha gente se acerca a Cristo y viene a una iglesia con razones y motivos totalmente equivocados, totalmente errados, que no son lo principal de lo por qué una persona puede buscar al Señor. Hay gente que viene a una iglesia porque quiere una muchacha que le sea fiel, que tenga buena conducta, y hay hombres que entran a las iglesias a buscar mujeres que sean sanas, que tengan buena conducta. Ellos no vinieron a esta iglesia porque tienen una necesidad de un Salvador que les redima de su pecado, que les liberte de su maldad. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene un vicio del cual ellos no son capaces de autocontrolar, no tienen el dominio propio, y ellos piensan que si se someten a una disciplina religiosa, esa disciplina religiosa les va a ayudar a frenar las apetencias incontrolables de su alma, que ellos por su propia fuerza no lo pueden hacer. Pero vienen a la iglesia, al lugar especial, no porque estas paredes representen algo, pero vienen al lugar donde Cristo prometió estar siempre presente, bendecir a su pueblo, salvar a los perdidos, y donde Él hace un uso de su presencia especial porque ha hecho de su iglesia su pueblo. Pero vienen a la iglesia a buscar mejoría económica. Algunos se sienten, están en bancarrota económica y piensan que si ellos se meten a una iglesia y entonces ellos siembran y ponen cuarto en la iglesia, como predicamos el domingo anterior, Dios es un banquero que se lo va a devolver con intereses. ¿Cómo alguien puede venir a buscar, como las mujeres en Lucas 24, mire conmigo, hay gente que busca a Cristo en lugares equivocados, por razones equivocadas, por motivos equivocados, y claro que no lo pueden encontrar? ¿Qué quería Simón cuando invita a Cristo a almorzar o a cenar o a una comida en su casa? En Lucas 24:1 dice, alguien que buscó a Cristo en lugar equivocado y por lo cual no lo halló. Mire, dice Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estaban buscando al dador de la vida que murió, pero que resucitó en un lugar equivocado. Hay gente que tiene un concepto de Cristo que, aunque pareciera ser un buen concepto, realmente no es el concepto digno de Él, o no es la razón principal por la que se puede acercar a Él. ¿Qué motivo tuvo Simón para invitar a Cristo a cenar o a comer? Bueno, Cristo fue invitado varias veces por fariseos. Si usted ve, mire por ejemplo conmigo Lucas 13,
26. En varias ocasiones, Lucas 11, vamos a Lucas 11, 37. Lucas 11, 37. Él fue invitado en diferentes ocasiones por fariseos, y cada vez que Cristo concurrió a una comida con ellos, Cristo en realidad les reprendió y le dio ciertas amonestaciones y les enseñaba con dureza, porque la motivación de ellos para invitar a Cristo no era aprender de Él, no era acercarse a Él, no era creer en Él. Dice en Lucas 11, 37, luego que hubo hablado, les rogó un fariseo que comiese con él. Y entonces dice, y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. Y si usted ve la reprensión que Cristo le da a ese fariseo, es increíble. Si usted se va a Lucas 14:1, note otra vez, los fariseos andaban buscando invitar a Cristo frecuentemente y constantemente para encontrar algún defecto, alguna falla en él. Lucas 14:1, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Yo no sé, ¿a qué usted viene, Iglesia Bautista La Romana, o que usted se conecta por Zoom o a otra iglesia? ¿Qué le motiva a acercarse a Cristo? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es el latir de su corazón cuando piensa en buscar a Cristo? Pero mucha gente en el mundo entero piensa que con tener un cuadro del Santísimo Jesús, que con tener una imagen de Él, que con rezar una oración repetida, o con tener ciertos amuletos de la buena suerte, o que se acercan a Cristo para que Cristo le bendiga material, familiar, y le bendiga hasta cierto punto espiritualmente. Cristo es mucho más que eso. ¿Qué quería Simón de Cristo, este fariseo, cuando le invita a comer? Ahora, si usted ve y continúa conmigo en Lucas capítulo 7, usted podrá notar en el versículo 37 se da una escena extraordinaria. Y nosotros podemos ver allí una mujer que era especial. Dice este verso de Lucas 7, 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco con alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Vamos a pensar un poquito en esta mujer. La Biblia no nos da su nombre. No nos dice por qué, de manera enfática dice que ella era pecadora, pero cuando te vas al griego original te das cuenta que el énfasis era que esta mujer tenía un estilo de vida y un tipo de vida que era depravada, que era inmoral. Y que ella era conocida en la ciudad, por eso dice claramente, note el énfasis que puso el Espíritu Santo en el texto, dice, una mujer que era de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, a la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. En la ciudad, esta mujer era reconocida por su mala reputación. Lo más probable es que esta mujer era una prostituta. Una mujer que vendía sus afectos por dinero, que daba complacencia sexual por paga. Una mujer que había perdido todo lo que es la dignidad de un ser humano. Una mujer que se había entregado, que cuando alguien hacía referencia a ella, todo el mundo sabía quién era, a qué se dedicaba y qué se caracterizaba. La idea es, en el griego, en la forma en que lo dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, que todos en la ciudad la identificaban a ella con ese tipo de conducta depravada, poco moral. Era una mujer que tenía una feísima reputación. Esta mujer, lo más probable es que usaba perfume para atraer a hombres, no para ungir los pies del maestro en su vida antigua. Esta mujer, lo más probable es que ella era conocida en todos los círculos de la sociedad, en todos los lugares en derredor, en Capernaum, en todo lo que era Galilea, en todo su entorno. Si alguien se refería a ella, sabía que era una mujer que se había dedicado a la baja vida. Hay personas
que su vida les ha caracterizado por una depravación en la práctica del pecado. Y de hecho nosotros podemos ver en la Biblia, y la historia lo corrobora y la experiencia lo confirma, que hay gente que en su vida se han caracterizado por práctica realmente abierta, libérrima, depravada, sin límite del pecado. Pero hay gente que se ha enlodado tanto, se ha ensuciado tanto, se ha degradado tanto, se ha corrompido tanto, hay tanta carroña en su vida, que realmente mucha gente que tiene cierto estilo y estatus de vida moral, social, familiar, que no lo quiere cerca de ellos. Esta mujer se caracterizaba por tener un estilo de conducta totalmente aberrante, sucio, bajo, vil, pecador y depravado. La idea que, si usted ve, para corroborar, para que crea que yo no estoy exagerando la nota, ¿qué es el argumento de Simón el fariseo en el versículo 39? Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Y qué añade Simón? Que es pecadora. Pregunta: ¿y es que Simón no era un pecador? Y es que usted y yo no somos pecadores. Es que existe clasificación. En este versículo yo aprendí algo esta madrugada. Que existen, según Simón, clasificación o clase de pecador. Según Simón. Si existe una clasificación de pecadora, esta mujer era una hiper, supra, sumo, archi, super pecadora. Parece ser, según dice Simón, miren, él tiene que ver qué clase de mujer es la que le toca. Si él fuera un profeta, él se daría cuenta que ella es una hiper, supra, sumo, archi, super pecadora. Por tanto, si él fuera un profeta, un santo varón, él no dejaría que esa mujer se le acerque. Por tanto, eso indica que él no es un profeta, como dice. ¿Y por qué Simón relaciona el hecho de si Cristo es un profeta con el hecho de que él se deje tocar por esta mujer? Lucas 7, 16 y 17 explica la relación que hace Simón de esto. Lucas capítulo 7, el mismo capítulo donde está, el versículo 16 y 17 lo explica, dice: Cristo acaba de levantar a un joven muerto. En el versículo 13 dice: cuando el Señor vio, se conmovió, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Un joven muerto. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta. Aquí usted encuentra la relación de por qué Simón dice: ¿cómo están tildando a Cristo por este milagro? Como un gran profeta que se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué quiere decir? Que Simón había escuchado este título que le dieron a Cristo cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y por eso es que Simón dice: si este fuera profeta, porque le han dado el título de profeta en un evento muy próximo, de manera que ocurrió de manera anticipada a este evento. Ahora, ¿por qué Simón tenía esta clasificación de pecadores? Él dijo: si él supiera, ¿cómo lo dice él en ese versículo 39? Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca. Hermano, ¿existen clasificación de pecados o de pecadores en la Biblia? Bueno, debemos decir que no todos los hombres pecan de manera igualitaria, ni con los mismos pecados, ni con los mismos grados, ni con la misma frecuencia, ni con la misma intensidad. Definitivamente no todos pecan igual. Ahora, la Biblia establece con claridad meridiana que todos somos igualmente pecadores ante Dios. La Biblia no deja ningún defecto. De hecho, Cristo corrige eso en Lucas capítulo 13, versículo 1. Cristo lo corrige en el hecho de que realmente creer que otra gente... Nosotros a veces pensamos que un narcotraficante o con un homosexual es más pecador que nosotros, y eso no es verdad.
Nosotros a veces pensamos que un asesino es más pecador que yo, que no he matado a nadie. Y eso no es verdad. No sé de dónde sacamos esa clasificación, porque la Biblia no le pone a los pecados ni grado, ni tamaño, ni color. Ahora, ¿qué dice Cristo en Lucas 13:1? Este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Respuesta de Cristo: os digo no, antes si no os arrepentís, todo perecerá igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. Pero pareciera ser que la pluma de Lucas se empecina en hacer una clasificación de los pecadores. Mire por qué. Lucas 15:1 y 2. Mire Lucas 15:1 y 2. Use su Biblia. Dice Lucas 15:1 y 2: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los que escriban murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y por qué Lucas no dice se acercaban a Cristo los pecadores para oírle? ¿Por qué tiene que decir publicanos, escribas, fariseos y pecadores? ¿Por qué no los engloba todo? La Biblia no hace clasificación de pecado. Tampoco nos hace más pecadores por haber pecado más. Pregunta: ¿cuántos pecados necesita cometer un ser humano para convertirse en un pecador? Bueno, 1 lo evidencia. Con 0 somos pecadores. 1 lo confirma. ¿Usted sabe por qué? Porque en el Salmo 51:5 la Biblia dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58:3 la Biblia dice: se desviaron los impíos desde la matriz, hablando mentira desde que nacieron. Por tanto, la condición de pecador no le viene al hombre por cantidad de pecados practicados o cometidos, porque el hombre no se convierte en pecador cuando peca. El hombre peca porque ya es pecador. Ahora, la Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. La Biblia dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:26: la paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que los hombres no necesitan cometer tales tipos de pecadores para que sean clasificados como pecadores. De hecho, usted y yo, si no hemos matado, no es porque somos más buenos que los que lo han hecho. De hecho, usted y yo, si no hemos robado, no es porque somos más serios que los que lo hemos hecho. Nosotros tenemos en nuestra alma todo el potencial para cometer cualquier tipo de pecado. Más bien, deberíamos decir como Spurgeon caminando por la calle de Inglaterra, cuando vio un hombre borracho, vomitado en la calle, nauseabundo, y dijo: ese sería Spurgeon si no fuera por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no nos detiene, nosotros nos revolcaríamos, mire, alegremente en la más vil de las prácticas y en la más corrompida de la conducta. Nosotros no podemos pensar como Simón que esta mujer, porque había vivido una vida ciertamente depravada, ciertamente inmoral, ciertamente corrupta, ciertamente sin temor a Dios, ciertamente extraviada, ciertamente impía, ciertamente pecadora, realmente todos somos igualmente de pecadores. Que todos no practicamos la misma cantidad, ni los mismos tipos de pecado. Perfecto, eso es verdad. Pero todos somos igualmente pecadores. Y déjeme decirle, vamos a suponer que la hermana Isi en su vida ha cometido 500 pecados y yo he cometido 5,000 pecados. Ella ha cometido un 10% de la cantidad de pecados que yo he cometido. Sobre ella pesa la misma sentencia de condenación que pesa sobre mí. Y Cristo se lo enseña a Simón. Mire conmigo el pasaje. Mire conmigo el pasaje y aprendamos de nuestro Salvador en esta mañana. Aprendamos de nuestro Salvador en esta mañana. Entonces, ¿qué clase de mujer, qué tipo de pecadora es esta mujer que está tocando a Cristo? Mire,
Dice aquí que el Señor, viendo esto lo interesante es esto, que es lo que dice Simón para decir que Cristo no es un profeta. Si él supiera qué mujer que le toca y qué clase de pecadora es, no lo permitiría si él fuera profeta. Admírese con algo. Cristo se lo demuestra de una vez que él es más que un profeta. Dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo ¿para quién? ¿A quién él le dijo lo que está diciendo? Así, o sea, él habló en su adentro, él lo pensó, él no lo profirió, ¿verdad que no? Y usted no sorprende que en el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús, ¿y a quién le respondió Jesús si Simón no habló? No le basta eso para saber que era un profeta, te está diciendo lo que tú estás pensando y te está respondiendo a tu pensamiento. Pero vean lo que es la torpeza del hombre en el pecado. Simón no ha hablado, Simón ha pensado y dice que Cristo le respondió a sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Quieres ver si soy un profeta? Sé lo que está pensando, como dice el salmista, he aquí la palabra no está en mi boca y tú la sabes toda. Entonces la omnisciencia del Señor le contesta una pregunta a Simón que nunca la hizo, una línea de pensamiento que nunca profirió. Y entonces dice en el versículo 40 que el Señor respondiendo a Simón dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo, di maestro. No te doy el calificativo de profeta, no te lo merece, dime maestro. Acepto que tú enseñas a multitudes. Un pretamista, o sea, un acreedor, tenía 2 deudores. Y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. El mismo ejemplo que yo estoy poniendo de la hermana Isi conmigo. Ella 500 pecados, yo 5,000 pecados. Ella ha cometido el 10% de los pecados que yo he cometido. Y miren esto, qué interesante, la gran sabiduría de Cristo en el versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pero si uno debía solo 50 denarios y otro 500, este solo debe el 50%. Si uno ha cometido 5,000 pecados y otro 500, el que cometió 5,000 es más pecador. La sentencia es la misma, porque ambos, el de 50 denarios y el de 500 denarios, ninguno de los dos podía pagar la deuda. Nadie puede pagar, haya pecado mucho o haya pecado poco, su deuda de pecaminosidad ante el Señor es impagable. Si usted ha cometido medio pecado, un cuarto de pecado, si usted ha cometido 1/millonésima parte de un pecado, usted tiene una deuda pecaminosa impagable. Vea, el de 30 denarios, el de 50 denarios, ¿podía pagar? No. ¿El de 500 denarios podía pagar? No. Le explico por qué nuestra deuda de pecado es impagable. No importa la cantidad, no importa cuánto pecado hayamos cometido, todos tenemos una misma sentencia sobre nuestro pecado. Nadie puede pagar la deuda de su pecado. En Mateo 16, verso 26, Cristo lo dice de una manera sencilla pero profunda, pero exhaustiva, pero bien allá. Dice Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a suponer que yo acumulo en mi haber, yo me vuelvo no el hombre más sabio del mundo, sino el que posee toda la sabiduría que puede existir. Vamos a suponer que yo me vuelvo el hombre más rico del mundo, no porque tengo más riqueza, sino que todas las riquezas de todo el planeta solo me pertenecen a mí. Vamos a suponer que yo me convierto en el hombre más superpoderoso, que nadie tiene poder. No es que yo tengo más que los hermanos, que yo solo poseo todo el poder que hay en el mundo. Vamos a suponer que yo acumulo en mí
toda la belleza, que la belleza se derramó en mí. Yo soy el único inteligente, el único con riqueza, el único con poder, el único con sabiduría, todo. Y Dios hace lo que dice Isaías 1:18. Y me dice, venid luego y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta con tu pecado. Ven, vamos a sacarte cuenta para ver cómo tú me pagas la deuda de ser un pecador. El Señor llama a través del profeta Isaías, llama al pueblo de Israel y le dice, vengan, pónganse a cuenta conmigo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si Dios te dice a ti, tú tienes toda la riqueza, toda la sabiduría, todo el poder, toda la hermosura, págame por tu pecado, ¿con qué usted le pagaría? Usted tiene toda la riqueza del mundo, usted tiene toda la sabiduría del mundo, usted tiene todo el poder del mundo, usted tiene toda la belleza del mundo. No es que usted es el más rico o el más sabio, usted lo posee todo. ¿Con qué usted le pagaría? Usted le diría, Señor, te doy toda la riqueza que yo tengo, que es toda la que existe. No es que tengo mal. El Señor dice, bueno, en primer lugar las riquezas son mías, pero vamos a suponer que son tuyas. No, con eso no se paga tu pecado. Señor, yo pongo a tu disposición toda la inteligencia, toda la sabiduría. Él dice, no, con eso no se paga tu pecado. Por eso dice Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare qué? Todo el mundo, fuera el más sabio, el más poderoso, el más inteligente, el más rico, todo lo tiene. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y tuviere la peor de las pérdidas y perdiere su alma? Y noten que al final del texto dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No qué pago. ¿Y cuál es la diferencia entre pago y recompensa? Que el pago es cuando yo honro una deuda que yo tengo y no necesariamente yo puedo disfrutar mi libertad. La recompensa es cuando, el pago es cuando lo hago y no necesariamente tengo libertad. Recompensa es cuando te dije, te pagué, soy libre para disfrutar mi libertad ahora. No hay recompensa para el pago, para el alma por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si usted paga con su vida, usted no queda libre para disfrutar que pagó. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy explicando? Por tanto, tu pago fue tu condena. Por tanto, no pudiste dar una recompensa que es libertad mediante pago. Tú no tienes libertad. Además, porque la muerte no solamente es la muerte física, sino que la paga por el pecado es la muerte eterna. Por eso Cristo dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Para que su alma quede libre después que él pague. Por eso, Cristo le dice a Simón que ninguno de los dos, ni el que debía 50, ni el que debía 500, ambos no pudieron pagar. O sea, que si vamos a Mateo 18, nos parecemos a aquel siervo que le debía a su señor 10,000 talentos, que para que pudiera pagar, el Señor ordenó vender todo lo que tenía, a su mujer, a su hijo y a él también. Nosotros tenemos una deuda con Dios por el pecado impagable. Si tú te pones a cuantificar tu pecado en comparación con alguien que tú te imaginas como Simón, que ha pecado más que tú, estás sacando mal la cuenta. Porque tu cuenta, aún sean 2 pecados, un pecado, medio pecado, un cuarto de pecado, una millonésima parte de un pecado, tu deuda es impagable. No pudiendo pagar, no tenían con qué pagar ninguno de los dos. Por tanto, lo que Simón está haciendo es mostrando que él no tiene plena conciencia de la excesiva pecaminosidad de él mismo, de cuánto le debe él al Señor. Y por eso, lejos de abrazarse junto con esta mujer y besar al Salvador entre los dos, besarlos los dos por completo, él se constituye en un juez para ver si Cristo es el profeta que se dice. Y él entonces se muestra que no sabe ni quién es él, ni quién es la mujer, mucho menos sabe quién es Jesús. ¿Qué tan agradecido está usted por el perdón de sus pecados? ¿Qué tanto amor, qué tanto usted ama al Señor
porque te perdonó 500 pecados, porque te perdonó 50 o 5,000, o porque te perdonó un pecado que era impagable, logró un perdón que tú nunca lo harías. Déjame decirte, el arrepentimiento no te hace merecedor del perdón, te prepara para recibirlo. Pero Cristo no tendría que estar obligado. O usted me quiere decir a mí que si yo me robo 10 millones y un juez me condena y yo le digo, señor juez, estoy arrepentido, no me condene. Él dice, es de verdad, porque tú estás arrepentido que te robaste, yo no tengo que hacer que la ley sea honrada y prevalecida. Dígale eso a un juez. Dígale eso a un juez. A ver si el juez se siente conminado a quitarle la paga de su falta, de su infracción a la ley, porque usted confiese arrepentimiento. Eso puede que lo mueva a ser un poco más benigno. Eso puede que le resulte a él como algo en el cual él reconoce que usted ha aceptado su falta, ha aceptado su culpa, pero eso no lo hace merecedor de que le quiten la condena. Eso podría ser un atenuante. Pero usted se atrevería a decirle a un juez, usted está obligado a quitarme la sentencia, usted está obligado a libertarme porque yo me arrepentí de lo malo que hizo. Yo no sabía que el arrepentimiento hacía a una persona digna de que no se le condene. No sabía eso. Así que cuando el Señor nos perdona por arrepentimiento, no quiere decir que está obligado y que el arrepentimiento nos hace merecedores del perdón. Nos prepara para recibirlo. Es una condición, un requisito sine qua non, indispensable que Dios ha puesto para dar el perdón. Pero no porque nos hace digno ni de merecedor de tal. Es por su misericordia, es por su bondad, es por su amor. Así es que, mis hermanos, en este texto queda demostrado el Señor de que realmente todos estamos igualmente condenados, todos tenemos una deuda impagable, no podemos hacer nada para cubrir nuestro pecado, todos necesitamos la inmensa misericordia, el gran amor, la infinita bondad, la excelsa compasión, la maravillosa gracia, la bendita benignidad del Señor para que nuestros pecados no sean perdonados. No juzguemos a nadie por sus pecados, porque los nuestros son tantos que son impagables. ¿Cómo un ser miserable como yo, pecador, perdido, corrompido, extraviado, tiene tiempo para juzgar los pecados ajenos si los míos son tantos que me hacen digno de que el infierno abra sus puertas para tragarme y recibirme eternamente? La Biblia nos está enseñando aquí que Simón no entendía que la condición de esta mujer no le exoneraba a él, ni lo hacía ni más justo ni menos pecador. Ahora, Cristo dice una gran verdad. Si yo tengo dos personas como prestamistas que me deben y yo le perdono a alguien 5,000 pesos y a otro 500,000, lo más probable es que el que le perdoné los 500,000 sienta más agradecimiento de mí que el que le perdoné los 5,000. Sentido común, lógica, juicio nos dice que a mayor beneficio en el perdón o a mayor la cantidad del perdón, debería ser mayor el agradecimiento. Por eso Cristo le dijo a Simón, tú has juzgado rectamente en mi pregunta. Primero Cristo le demostró que él era igual de pecador, que su deuda con la mujer era impagable los dos, que por tanto él estaba tan condenado, tan perdido, tan pecador, tan depravado, tan corrompido, tan alejado, tan extraviado de él como estaba ella. Sin embargo, Cristo dice una gran verdad. Al que más se le perdona, más ama. Quizá por eso tenemos tantos cristianos frívolos en las iglesias, con tan poca pasión y devoción por el Señor. Quizá tenemos tantos cristianos que se creen que a ellos no le perdonaron mucho, porque de todas maneras ellos fueron muchachos de su casa, ellos no anduvieron en droga, algunos de ellos no conocieron lo que fue un prostíbulo, algunos de ellos no han matado a nadie. Y ellos dicen, bueno, yo no soy tan pecador, yo estoy en esta iglesia, pero yo soy una persona más o menos que me comporto bien. Yo fui un muchacho que honré a mis padres, yo soy una persona que como con el sudor de mi frente, yo no me robo, yo tengo un nivel de integridad. A lo mejor usted cree que usted no es tan pecador y por eso usted ama menos al Señor.
A lo mejor nuestra frivolidad en el servicio al Señor se debe de que nosotros no nos sentimos tan agradecidos de su bondad, porque nosotros, como Simón, pensamos que nosotros hemos mantenido un estándar y estatus de vida en el cual nosotros no somos tan malos como aquel. Bueno, como decía un amigo mío, el tan es que lo daña. Cuando usted dice que usted no es tan malo, usted no está diciendo que usted es bueno. Lo que pasa es que usted se está comparando. Yo me estoy comparando con José Antonio, o me estoy comparando con José, o me estoy comparando con el hermano Henry o con Marcel. Y yo digo, ellos los 4 son peores que yo. Es verdad. ¿Quién estableció el parámetro para saber cuál es mejor y cuál es peor? ¿Quién estableció las reglas? Los hombres. Cuando Dios abra el corazón y haga una incisión de pecho y de corazón abierto, hay que ver que los pecados del espíritu son peor que los pecados de la carne. Que Dios, que no le tiene ni grado, ni tamaño, ni color, ni olor, ni sabor a los pecados, realmente es más pecado matar que ser orgulloso. No. ¿Es más malo el pecado de robar que mentir? No. Los pecados ante un ojo de un Dios perfectamente santo, todos son perfectamente aborrecibles. Perfectamente aborrecibles. Dios aborrece por igual todo pecado. Lo que no es igual son las consecuencias de cada pecado. ¿Qué tanto usted ama al Señor? Si el Señor tomara un amorómetro aquí y el Señor corrige a Simón de una manera magistral y él hace un énfasis en 3 costumbres o cultura o hábitos culturales que había que Simón no cumplió con él. Si usted ve, mire, en los versículos, en el 43, Simón da la respuesta y Cristo le dice al final del 43, rectamente ha juzgado. Y entonces mire lo interesante, Cristo le va a hablar a Simón, pero mira a la mujer. A mí me encantan los diálogos de este pasaje. Simón habla dentro de él y Cristo le responde. Cristo le va a hablar a Simón, pero mira a la mujer. Mire qué interesante, verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Podría decir, y vuelto a Simón, le dijo, pero él mira a la mujer que estaba en sus pies, sus espaldas, y le habla a Simón. Y quiere ver algo más interesante. Aquí se dan 3 diálogos que no son diálogos. Ese es el segundo. Mire el tercero. Mire, en el verso 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirse entre sí. ¿Qué significa la frase entre sí? No significa entre ellos. No es entre ellos, es entre sí. Aquí todo el mundo hablaba por dentro. Y Cristo le va a hablar a Simón y mira a la mujer. Ahora, ¿cómo Cristo tiene un amorómetro que le permite medir la intensidad del amor mayor de esta mujer pecadora de la ciudad vil, depravada, perdida, corrompida, inmoral, que vendía su cuerpo, su dignidad, todo lo que yo era reconocida por una mujer así? Él le dice 3 cosas a Simón y él dice, mira, dice que vuelto a la mujer, él le dice a Simón y le dice, ¿ves a esta mujer, Simón? Él está mirando a ella y hablándole a Simón y le dice a Simón, tú le estás viendo, te voy a enseñar que la visión, lo que tú ves de ella no es lo que deberías ver. Tú sabes lo que tú estás viendo, su pasado. Yo estoy viendo su presente redimida y su futuro glorificada. Míralo como él lo dice. Él lo dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. La costumbre era en Israel que cuando alguien llegaba a una casa, un calzado en Israel no era más que una suela con unos tiros que se amarraban arriba. Calles no pavimentadas, polvorientas. Cuando la persona llegaba, un clima en el día muy caluroso, llegaba con los pies calientes y llenos de polvo. ¿Cuál era la costumbre? O que se le ponía agua a la entrada de la puerta para que la misma persona lavara sus pies, o se cogía de los esclavos el que fuera del nivel más inferior para que le lavara los pies si el invitado era alguien distinguido. Simón ni siquiera le puso agua a Cristo. No te lo mereces. Tú ni siquiera eres profeta. No le puso agua a Cristo. No se daba cuenta que Dios lo visitó. Dios estuvo a su lado, como estuvo al lado del segundo
criminal en la cruz, como tuvo 3 años y medio con Judas. No se dieron cuenta, no le puso agua. En segundo lugar, había un saludo que se daba, que era que yo agarraba, si era sobre todo muy distinguido, en sentido general para todo, pero si era muy distinguido, agarraba mi mano derecha y la ponía sobre el hombro del invitado y besaba su mejilla izquierda, y hacía lo contrario y besaba su mejilla derecha. Porque en Israel la costumbre es que los hombres se besan, se dan beso en la mejilla. Aquí lo hacen entre mujeres y hombres, y quizás mujer con mujer, pero no lo hacen hombre con hombre. Simón no le dio ningún beso. Además, cuando hacían eso, le decía, Shalom, la paz sea contigo. Y el otro le regresaba el saludo con Shalom, la paz sea contigo también. Simón no le dio beso, según el Señor lo describe. Nótelo por favor. Dice en el verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado mis pies ¿con qué? Con lágrimas. Y no pusiste una toalla que se ponía ahí. En Juan capítulo 13, Cristo se ciñe una toalla y le lava los pies a los discípulos y se los seca. No pusiste una toalla. Y esta mujer ha usado como agua sus lágrimas y como toalla su cabello. Como decíamos de María, la de Betania, el domingo pasado, usó lo que más valía para ella. Una de las cosas que más las mujeres más invierten y más valoran, su pelo. Era una conducta inmoral que una mujer tuviera el pelo suelto en una reunión pública o donde habían hombres. Cuando una mujer se casaba en Israel, se amarraba el cabello, y desde ese momento ella lo iba a llevar siempre amarrado a cualquier lugar público que ella visitara. Solo en círculos íntimos ella soltaba su cabello. Se tenía como un acto inmoral el que una mujer en público tuviera el pelo suelto. Pero en segundo lugar, dice el verso 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué tanto le lavaron las lágrimas de esta mujer los pies a Cristo? ¿Qué tanto polvo le habrán quitado? O le habían hecho un barro, más bien, la cantidad de lágrimas. La idea es que ella no paró, no ha cesado de besar mis pies. Bueno, algo que para nosotros es muy digno también, aparte del cabello, es nuestra boca. Nosotros no ponemos nuestra boca en todas partes. Los pies del maestro pudiera que estuvieran mal oriente, porque usted viene mezclando sudor con polvo, caminando. El hecho de que sus lágrimas mojaran los pies y ese polvo y no lograran limpiar todo el polvo, lo hacía peor. El agua que esta mujer usó, el amor que ella estaba mostrando por el perdón que había recibido, le llevó realmente a amar más, mucho más, mucho más. Y déjeme decirle, usted y yo no tenemos menos motivación o causa para amar a Cristo que esta mujer. Lo que nos puede pasar a nosotros, que igual que Simón, nosotros creer que somos menos pecadores y por eso amamos menos. Realmente, los creyentes somos tan fríos, tan frívolos, tan displicentes, tan dejados, tan apáticos. Nosotros somos tan quedados en nuestra pasión por el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque en la medida que yo me siento muy digno, yo no veo la grandeza del Señor. Y en la medida que yo no veo la grandeza del Señor, yo no tengo por qué agradecer ni por qué amar tanto. Así es que no era que Simón era menos pecador, era que estaba más ciego. No era que Simón había pecado menos o era menos culpable o sí podía pagar, vamos a decir, los 50 denarios de pecado que debía. Era que el pecado de él le había endurecido tanto su conciencia, su alma y su corazón, que él no era capaz de ver su condición deplorable delante del Salvador que lo tenía ahí mismo, y ni siquiera le dio un trato de lo que se le daba a un rabino ni a un profeta. No hay agua para tus pies, no te beso y te saludo, pero tampoco se usaba un aceite de oliva que a veces se unía con ciertas especias para dar olor,
y se derramaba en la cabeza del invitado, sobre todo si era alguien especial. Simón tampoco hizo eso con Cristo. No ungió. Dice el versículo 46, aunque no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Nardo, cogió un perfume que era más caro que el aceite de oliva, que era lo que se usaba para ese tipo de unción. ¿Qué es lo que usted da para Cristo cuando usted va a dar para Él? Predicamos sobre el dar el domingo pasado, una ofrenda perfecta. ¿Usted lo recuerda? ¿Qué es lo que usted le da al Señor? Usted le da lo que le sobra. Usted le da lo que no tiene valía, lo que usted le daría a un mendigo en la calle, lo que usted le daría a su mejor amigo, o a su papá, o a un banquero, o a un negociante. ¿Qué es lo que usted da para el Señor? ¿Qué tanto usted ama al Señor? ¿Qué tanto te fue perdonado? ¿Qué tan agradecido tú te sientes por lo inmenso, lo maravilloso del océano de la sangre de Cristo, que ha lavado todos tus pecados y que te hace un ser justo para entrar en la eternidad y ver el mismísimo rostro de Dios sin que tú te tengas que avergonzar, porque la sangre de Cristo te lavó, te limpió, te purificó, te quitó todos tus pecados? ¿Qué tanto tú agradeces el ser libertado de una condena a la cual tú no podías hacer nada? Y una condena que era eternamente para siempre. ¿Cuánto le amas? Pastor, yo no fui al culto porque tenía fiebre y el lunes estás en tu trabajo. No me digas. Mire, yo no fui al culto porque no me sentía bien y te paras en tu casa a cocinar. Hermano, yo no voy al culto porque hay pandemia. Y van a los supermercados, y van a los bancos, y van a la gasolinera, y van a la farmacia. Ajá. ¿Quién amará más? ¿Quién ama más? Todo aquel que se siente eternamente perdonado, eternamente salvado, graciosamente justificado, tiene razón para amar sin medida al Señor. Le sobra, porque no solo es quien único te pudo perdonar. Es como hemos ilustrado, y con esto voy a terminar a causa del tiempo. Me han escuchado otra vez hacer esta ilustración. Imagínese que usted tiene 2 hijos. Usted tiene un varón y una hembra. Y tú tienes una hembrita de 9 años. Y un desarmado, un perverso, un depravado, viola y mata a su niña de 9 años. Ese hombre es atrapado, es llevado ante un juez. El juez dictamina la pena máxima, pena capital. Y cuando él dictamina la pena, usted que está ahí, su familia llorando, su otro hijo varón de 15, 16 años, usted le dice al juez que antes que esa sentencia se ejecute o se evacúe la sentencia, usted tiene algo que decir. Y usted le dice: señor juez, yo no quiero que ese hombre sea condenado. Yo no quiero que muera. Yo lo perdono. Y el juez dice: mire, yo tengo un mandato de ley. Independientemente de su compasión, cosa que yo no entiendo en este momento, dice el juez, yo tengo que ejecutar, porque a mí el mandato no es usted que me lo da, son las leyes. Yo me debo, yo soy un hombre de ley. Este es un tribunal. Y él dijo: señor juez, pero yo lo quiero perdonar. Entonces el juez le dice: ok, para que la ley quede satisfecha y se cumpla los requerimientos de ella, alguien tiene que morir. Porque este caso, la pena que existe sobre este caso es la muerte. Dice: señor juez, yo tengo una salida para eso. ¿Cómo que usted tiene una salida para eso? Sí, señor juez, yo tengo una salida para eso. Yo ofrezco a mi hijo de 16 años para que muera en lugar del criminal. ¿Cómo que usted ofrece a su hijo para que muera? Pero usted me está hablando del hombre que violó y mató a su hija de 9 años y que usted no quiere que sea condenado, y que además usted se atreve a decirme que mate a su hijo de 16, que no ha hecho nada, que es el hermano de la niña violada y muerta, que está sufriendo tanto igual como usted y que no ha hecho nada para merecer eso. Señor juez, yo ofrezco a mi hijo de 16 años para que muera en su lugar. Y no solo eso, si el matador quiere, desde ahora yo lo adopto como mi hijo, y la herencia que pierde mi hijo que va a morir y la que él violó,
yo se la doy a Él. ¿Cómo es eso? Tú no sabes lo que te fue perdonado. Tú no entiendes lo que incluyó tu redención. La salvación es gratis, pero no es barata. ¿Usted sabe la diferencia entre barato y gratis? La salvación tuvo el precio más alto que se puede pagar. Nadie, no importa quién haya nacido en cualquier época, nadie la podía pagar, solamente Él. Y el padre dijo, yo ofrezco a mi hijo, mátelo a él. Mátelo a él. Mátelo como el más vil, como el más corrompido, mátenlo a él. ¿Quién le amará más? ¿Cuánto te fue perdonado? ¿A qué precio fue comprada tu redención? A precio de sangre pura. Dios tuvo que poner ese cuerpo Él, porque no había forma de pagar mis pecados. Él tuvo que pagarlo, porque si yo moría, yo no iba a tener redención ni recompensa por mi pecado, sino un castigo eterno, de una condenación eterna que no se acabaría para siempre jamás el pago. Bien dijo Cristo, ninguno de los dos podía pagar la deuda, y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. La expresión bíblica griega no es ve en paz, sino entra en la paz. ¿Qué fue lo que es más probable que Simón no le deseó a Cristo cuando no le dio el saludo de los besos? A lo mejor no le dijo shalom. A la mujer le dijo, vete en paz, entra en la paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios y paz de Dios, lograda por la muerte de Cristo, para que todo aquel amigo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa la magnitud o la grandeza o el desvío o el extravío de tu pecado, el océano de la sangre de Cristo es capaz de lavar toda tu culpa en un instante, en un segundo. No solo borra los pecados pasados, los pecados presentes, también los pecados por venir. Solo tienes, como esta mujer, que reconocer que eres un pecador o una pecadora, que no te mereces ese perdón. Pero si tú besas por la fe los pies del Maestro, si unges sus pies con el perfume, si los lava con tu lágrima, si los seca con tu cabello, todo esto figurado diciendo, si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, entra en la paz, ve en paz. Pero ¿quién es este que cree que puede perdonar pecado? Lucas capítulo 5 termino, porque ellos dicen que si Cristo piensa que Él puede perdonar pecado. Sí, este quiere y este puede. Este quiere y este puede. ¿Por qué Cristo sí puede perdonar pecado? Mira conmigo Lucas capítulo 5. Y en Marcos capítulo 2 pasa lo mismo. Dice Lucas capítulo 5, y voy a leer el versículo. Déjenme confirmar el texto. Lucas capítulo 5. Parece que no lo puse en mis notas, pero ven. Ok. 23 y 24 dice, pero mientras no estoy en el 5, estoy en el 8. Dice el 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sí, Él tiene poder para perdonar todos tus pecados. Mire, pastor, ¿qué es lo que yo hice? Cristo te puede y te quiere perdonar. La pregunta es, ¿tú estás consciente esta mañana
que tú y yo tenemos más razón para estar agradecidos que esta mujer por el perdón de nuestros pecados? Que nosotros deberíamos mostrar mucho más amor por el Señor que lo que lo hacemos. Que no debemos servirle al Señor solo en aquellas cosas que no nos representan ningún sacrificio ni ninguna entrega. Que podemos usar nuestras lágrimas, podemos usar nuestro cabello, podemos usar nuestro perfume, podemos usar nuestros labios, porque le debemos gratitud eterna a aquel que nos ha dado perdón eterno. Que el Señor les bendiga.